Muy amablemente para que ya vaya por 4 minutos y medio y de esa manera procederemos. La primera pregunta que me gustaría plantear es así. Si miráramos hacia el pasado y recordáramos los inicios de la división, ¿qué desafíos considerarían ustedes que fueron, visto retrospectivamente, los más difíciles de superar y qué valores o principios de la universidad son los que, en su opinión, contribuyeron a afrontar estos desafíos? No sé cómo quieren que procedamos, vamos alfabéticamente o vamos... Brian, empezamos alfabéticamente, por favor, Brian. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues mi agradecimiento a la invitación de participar en este conversatorio y a los que, como Beatriz, que hicieron la organización posible. En historia, el programa comenzó con pocos profesores, aunque más profesores que el escaso número de alumnos. Se trataba inicialmente de una licenciatura en humanidades, con especialización en historia, y ni siquiera había un plan de estudios de la licenciatura en humanidades formalmente aprobado sino hasta mediados de 1978. El primer posgrado se formaría hasta 1980. Era cuesta arriba en los primeros años. Los profesores de historia habían sido formados en las disciplinas de economía, sociología, ciencias políticas, entre otras. Quizá en parte por diseño, pocos eran de historia propiamente dicho, ya que se buscaba propiciar la interdisciplina. El primer grupo de alumnos que aspiraban a ser historiadores y formaban parte de la licenciatura en humanidades consistía de 4 individuos. Los profesores en historia provenían de diversos países: Argentina, Uruguay, Haití, Polonia, México, Estados Unidos. Los primeros eran exilados de distintos países latinoamericanos y algunos mexicanos cuyos posgrados los habían realizado sobre todo en Francia. Era continua la llegada de personas de otros países y desde luego más profesores de México. Aunque había algunos académicos algo mayores de edad y consolidados en sus carreras, habíamos muchos, creo que por mucho la mayoría, muy jóvenes y en diversas etapas de nuestra formación académica. Crear puentes y entendimientos entre este profesorado variopinto era un reto significativo. En historia lo que más destacó al principio era una preferencia por el marxismo y tendencias historiográficas emanadas de Francia, orientadas a una historia total, como se llamaba, que integrara las influencias de distintas ciencias sociales en el análisis del pasado y que articulara una historia en distintos tiempos: la larga duración, la duración media y la coyuntura. Hubo un sólido acuerdo sobre esta orientación general socioeconómica, preocupada por los impulsos y resistencias al cambio histórico, si bien las investigaciones de cada quien irían creando un conjunto de visiones históricas significativamente diferenciadas. La época en que fue creada la UAM venía acarreando las consecuencias de tumultos y cambio social en el mundo. Parecían tiempos para reflexionar sobre los distintos tiempos de la historia, la actualidad y la agenda pendiente de cambios en nuestro mundo. Por eso en la UAMI, además del acento inicial en historia socioeconómica, fueron objeto de estudio tales disrupciones y revoluciones con sus particulares desarrollos. Juan Carlos Garavaglia, quien llegó de Argentina en 1980, desarrolló una historia socioeconómica orientada a sociedades rurales en la época virreinal. Quizá hoy sería su enfoque llamado una visión desde abajo. Casi simultáneamente con Garavaglia llegó a la UAM Iztapalapa Carlos Marichal de Harvard en Estados Unidos. Venía de estudiar temas de historia de España y Argentina, de estilo más político,
y poco a poco se orientaría a temas de historia económica de México, convirtiéndose hasta el día de hoy en uno de los grandes historiadores de la economía mexicana de los siglos XVIII y XIX. Ira de Gortari, con su énfasis en historia urbana y territorialidad, presentaba todavía otra visión. Al integrarse más académicos desde mediados de la década de 1980, incluidos egresados y cada vez más egresados de la UAM Iztapalapa, las temáticas específicas de especialización se multiplicaron. Carvalho y Marichal fueron impulsores de una actividad académica colegiada de primer nivel. En esos años, un colegio de profesores interactivo con reuniones frecuentes propiciaba la discusión y reconciliación, incluso mediante algunos conflictos de todos los pareceres. Es una tradición que se fue perdiendo en años posteriores y hace falta resucitar en la actualidad, adecuándola a las condiciones que imperan hoy. Creo que lo que ha unido a nuestros profesores ha sido entusiasmo para el trabajo y pasión por sus temas de investigación, además de disposición de escuchar y abrirse al otro para dialogar en torno a sus hallazgos. También han sido generosos nuestros colegas profesores en vincular a la UAMI, por ende a nuestros alumnos, a las redes académicas propias de cada quien, que nos permiten integrarnos a comunidades académicas a escala de México, pues claro, pero América Latina e incluso más allá hacia Europa, África y Asia. Muchísimas gracias al profesor Conapton. Y ahora le pasaría la palabra, por favor, a la doctora Patricia de Leonardo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Pues de la misma manera, muy agradecida por esta invitación, ¿verdad? Yo aclarar que estrictamente no soy fundadora, ¿verdad? Llegué a la UAM, como lo mencionó Gustavo, me incorporé a la UAM apenas terminada mi licenciatura, y en ese momento también en la UAM terminaba el tronco divisional, primer año de los que habían ingresado. Otra característica de la UAM importante que me parece importante revisar. Iniciaba entonces la carrera de antropología social. Otra característica interesante fue también que esta nueva carrera de antropología social es por primera vez en la historia de la antropología que se separa de sus hermanas gemelas, arqueología, lingüística, antropología física, historia, como se había venido practicando desde la fundación prácticamente de la antropología en México, y por primera vez se crea un departamento de antropología exclusivamente social. El departamento fue fundado por el doctor Ángel Palerm, a invitación del doctor Villoro, en ese momento director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Aquí ya de entrada, vamos a ver, se observa que esta división, como casi toda la UAM, creo yo, ¿verdad?, fue fundada por doctores. Eso le va a dar una impronta muy especial. El doctor Palerm, ¿verdad?, invitó a tres compañeros que son los fundadores realmente del departamento, y posteriormente me incorporé yo. Todos proveníamos de alguna manera de trabajar en el CIESAS, entonces el Centro de Investigaciones, o CICINA se llamaba entonces, en antropología, y prácticamente veníamos con una formación común, ¿verdad?, que nos había que se había ido generando desde el Ibero, después en el CIESAS, y después va a tomar cierta forma aquí en la UAM, con una, no lo había mencionado, pero ahorita que lo dice Ryan, muy interesante. Esa orientación es una orientación que podríamos decir múltiple. El pensamiento del doctor Palerm, de todos los fundadores en ese momento, era de una gran apertura, en el sentido de tendencias teóricas, en el sentido de abrir al pensamiento antropológico en su conjunto, ¿no?, después de un periodo de excesivo centralismo en el marxismo, como pasó en muchas de las ciencias sociales.
aquí en realidad se crea otro nivel muy abierto a todas las tendencias teóricas, ¿no? La convocatoria fue a incorporarse pues, a un nuevo proyecto de universidad pública y entendimos en ese momento que el trimestre pues, era una forma de ahorrar tiempo, no entendíamos muy bien qué significaba, ¿verdad? De ser más eficientes, etcétera, ¿verdad? Pero también traía consigo la idea del modelo de educación por objetivos, ¿verdad? Era una cosa que estaba de moda en ese momento, ¿verdad? Pero que sí tenía ciertas consecuencias, ¿verdad? Pero debo decir, cuando digo que entendimos, es un decir, ¿no? Porque en realidad que yo recuerdo no le dimos mucha importancia. Ni al hecho de que fuera trimestre, ni al hecho de que fuera por objetivos. Toda la pedagogía que en algún momento nos indicaron, ¿no? Más bien una indicación, porque nunca hubo una introducción formal a un modelo educativo, ¿verdad? Nos indicaron que más o menos, pero medio discutimos un poco, lo platicamos, pero yo no recuerdo haber profundizado mucho en ese aspecto era por objetivos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues hicimos lo que sabíamos hacer más o menos, ¿verdad? Eso sí, con mucho entusiasmo, mucha dedicación y de manera más o menos tradicional. Y digo más o menos tradicional porque tampoco teníamos una tradición de mucho tiempo de docentes, ¿no? Como decir, ya tenemos una tradición fundada, veníamos como nos aprendimos en nuestras propias universidades, ¿no? Entonces, lo que pues no le dimos gran importancia, realmente no se discutió mucho, creo que ese es un punto de partida de esta unidad, ¿no? Que pues era de esta manera, pero no se discutía. Tiene sus consecuencias, lo voy a mencionar más adelante. Lo que sí definitivamente era muy novedoso en este momento era el énfasis en la investigación. Era en la investigación, ¿verdad? Como se ha venido repitiendo a lo largo de estos conmemoración de los 50 años de la UAMI, ¿verdad? Esa orientación y estos ideales, diría yo, ¿verdad? Tuvieron una impronta fundamental, ¿verdad? Los fundadores tenían muy claro que se trataba de una universidad en donde se quería generar conocimiento, ¿verdad? Yo creo que eso no es clave para la UAM Iztapalapa, ¿verdad? Entonces, bueno, yo nada más quisiera en esos tiempos que nos marcamos de inicio, medio y final, ¿verdad? Mencionar que al inicio, ¿verdad? Para el inicio, ¿qué discutimos? ¿Qué se buscaba? Dos aspectos nada más, ¿verdad? Mencionaré y me voy a centrar en esos dos aspectos todo el tiempo, ¿verdad? Que fue el hecho de investigación y añadiría básica, ¿verdad? Porque había mucha discusión y sigue habiéndola en los libros actuales, ¿verdad? Incluso me llamó la atención de Gustavo Chapela en su intervención en el libro que publicaron de viajes, menciona que no solo aspira a que fuera básica, sino que sea de punta, ¿no? Un sueño nuevo en el futuro, ¿verdad? Pero básica y con este modelo de profesor investigador de tiempo completo. Creo que esa característica también va a ser y tiene consecuencias es así, me parece muy importantes, ¿verdad? ¿Qué se buscaba con eso? Pues vínculo, investigación, docencia, claramente, ¿verdad? Es lo primero. ¿Para qué o por qué? ¿Verdad? Porque pensábamos, ¿verdad? Que los egresados estuvieran formados en campos de conocimiento, cualquiera que fuera la división, pero que fueran actualizados, ¿verdad? Esa vinculación docente-investigador era tener egresados muy actualizados, en teoría y en realidad, ¿verdad? Pero ¿qué impacto tendría esto en los egresados? Con este rápido, ¿verdad? Se pensaba que el mejor profesionista, cuando se nos ocurrió pensar en eso, era aquel que podía acercarse a los problemas que se le plantean, cualquiera que fuera el área, ¿no? Nosotros pensábamos, siempre que pensábamos en la UAM en su conjunto, ¿verdad? Era el departamento, insisto, pero con una visión objetiva, informada, amplia, con capacidad de indagar a fondo, o sea, investigar, ¿no? Los problemas planteados en la práctica y las posibles soluciones. Estos eran los nuevos intelectuales, pensábamos más en intelectuales que en profesionistas, como es la tradición que se piensa en los profesionistas, ¿verdad?
Y este enfoque se vio claramente reforzado, el enfoque de hacer más investigación en el Departamento de Antropología, muy claro por el trabajo de investigación que se iniciaba en el primer trimestre casi, ¿no? En algunos encuentros que tuvimos en los 25 años, algo así, me acuerdo que los físicos decían, pero eso no es investigación, no puede llamarse una investigación, pero para nosotros es claro, ¿verdad? Fue una de las características fundamentales del perfil de lo que sería realmente un antropólogo futuro, ¿verdad? Era el que pudiera tener esa capacidad de hacer investigación cualquiera que fuera el tema, ¿no? Y eso se vio claramente reforzado porque en este primer periodo de etapa, los primeros quizá 10 años o menos, se vio muy reforzado por la UAM. Apoyaron a todo aquel que quisiera hacer un posgrado, ¿verdad? La idea de orientar esta unidad hacia la investigación fue muy apoyada, ¿verdad? Se hizo con mucha ayuda, mucho esfuerzo, y bueno, aquí lo vemos prácticamente, ¿no? También leía lo de los viajes, el libro ese de los viajes, ¿verdad? Y todos los que hablaron hicieron sus posgrados estando en la universidad, en la UAM, ¿no? Y a todos nos apoyaron para salir, para irnos, ya no perder la plaza, estar el tiempo fuera, en fin, fue realmente un esfuerzo enorme de la unidad, y creo que eso sí es una impronta particular, ¿verdad? Entonces, y eso creo que tiene una impronta muy importante, una consecuencia que no se observaba en ese momento, ¿verdad? De entusiasmo, que era el profesor de tiempo completo tendería paulatinamente a alejarse del mundo de la práctica profesional, a diferencia de otros lugares, pues aquí en la UAM nos fuimos alejando, ¿verdad? Que es distinta totalmente al laboratorio, a la biblioteca, ¿no? Y en consecuencia el modelo profesional de los egresados se aleja poco a poco de la realidad del mercado, ¿sí? Aquí quiero dejar muy claro que hago una distinción entre la realidad del mercado, como se habla mucho en la educación, y la realidad, ¿verdad? Porque que no estemos tomando para un mercado específico no quiere decir que no formemos gente para la realidad en la que vivimos, pero es una dificultad, ¿no? Esos lazos se debilitaron y consecuentemente se enfatizó lógicamente para nuestros egresados la carrera académica. La consecuencia era, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos de la UAM? Seguir estudiando jóvenes, ¿verdad? Hacer la maestría, hacer el doctorado, ¿no? El campo laboral que veíamos con mayor claridad en ese primer momento, ¿verdad? Yo diría que tuvo como consecuencia todo como se armó el proceso, que nuestros egresados también se orientaran o los orientáramos de alguna manera hacia una formación de posgrado, y que siguieran su formación. No quiere decir que no tengan con eso, la primera etapa de la UAM. Muchas gracias a la doctora Patricia Leonardo. Le doy la palabra ahora al doctor Raúl Molina, por favor. Bueno, buenos días y gracias al grupo de profesores que nos ha convocado para hacer esta reflexión en voz alta. Suscribo totalmente lo que dijo Brian, lo que dijeron Brian y Patty. Ese fue el mundo en que lo vivimos. Yo soy un producto totalmente de esta institución en lo personal y en lo profesional. A mí me dieron la oportunidad de hacer la beca en Stanford y en Londres, gracias al tipo de institución que tuvimos, y a mí me cambiaron. Yo llegué aquí buscando trabajo, pero no sabía de lo que se trataba. Esa institución es totalmente diferente. Yo les voy a presentar una reflexión personal y la parte institucional. En estos tiempos actuales veo que el hombre es el único ser que se tropieza dos veces con la misma piedra. Yo soy contemporáneo del tiempo de los conflictos del 68 en nuestro país y recuerdo vivamente que la información periodística de este movimiento en mi natal Guadalajara fue una pequeña nota sobre disturbios en la Ciudad de México, así, 5 centímetros. Eso fue en Guadalajara. A consecuencia de esos movimientos en Guadalajara, el ejército y la policía local persiguieron y asesinaron a varios estudiantes, algunos de ellos conocidos míos,
como nos puede atestiguar el profesor Gabriel Vargas. Posteriormente se dio una gran inversión estatal en educación, que es donde surge la UAM. Y ese es el contexto en el que surge la UAM, los colegios de bachilleres, entre otros programas educativos. Al igual que ahora, a finales de los 70, Rafael Caro Quintero andaba con la sobrina del gobernador, pero nadie se daba cuenta, la sociedad era permisiva con esa situación. De la misma forma que ahora nos enteramos de la connivencia del Mayo Zambada con los ex rectores de la Universidad de Sinaloa, y uno de ellos es el actual gobernador. Ese es el contexto donde yo vine aquí. Preferí quedarme en la Ciudad de México. En fin, ahora regresamos al momento de mi incorporación, el 1 de julio del 74. ¿Por qué se dio? Yo era egresado del Colegio de México, mis compañeros eran de Nuevo León, ahí estaba Raúl Libros, estaba Eliezer Piquerino, estaba Ignacio Llamas, y yo me subí, así llegué. El proyecto de la UAM Ixtapalapa fue encabezado con grandes científicos, como lo fueron el doctor Alonso Fernández, en sociales el doctor Luis Villoro, en CDS el doctor Carlos Bella y en CDI el doctor Carlos Greff. Eso es totalmente diferente a cómo se fundaron las otras UAM. Y eso marcó la impronta, ¿verdad? En la división de sociales, el doctor Villoro tuvo la tingencia de invitar a Adolfo Mier, Ángel Melia, Luis Leñero, Roberto Varela, Ángel y Vicente Palermo, Jorge Martínez, Porfirio Miranda, Francisco Piñón, entre otros grandes maestros que en ningún otro lado los vamos a encontrar. En el Departamento de Economía, bajo la conducción de Eliezer Piquerino, se incorporaron Carlos Obregón, Héctor Guillén, José Ángel Pescador, Ignacio Llamas, Nora Garro, Jaime Puyana, Raúl Morales, Guillermo Hernández, Luis Villaiza, y después se integraron Juan Gastán, Julio Goicoechea, Julio Millón y José Carlos Valenzuela, entre otros profesores. Eliezer Tijerina marcó la orientación del plan de estudios de la licenciatura sobre 4 pilares: teoría económica, economía política, historia y matemática. Un momento difícil fue avanzar en el desarrollo de los programas de las diferentes UEAs dentro de un periodo trimestral y no semestral como ocurría en otras universidades como la UNAM. A esto habría que sumarse el problema de los libros y las lecturas con las deficiencias propias de una universidad de reciente creación. En ese contexto surgió la elaboración de las antologías de lectura que ya están en la biblioteca. Son excelentes lecturas que se las recomiendo. En la licenciatura de Administración, el profesor Ricardo Solís, junto a José Luis Mora, Víctor Soria, Cristina Escobar y otros, desarrollaron el plan de estudios. En el Departamento de Economía, Raúl Molina encontró un campo propicio para el desarrollo profesional en un ámbito de pluralidad y de respeto al quehacer académico. Este es un valor que se ha ido degradando en el tiempo. Al inicio se tenían seminarios colegiados, como lo manifestó el profesor Bryan, sobre todas las temáticas académicas, y en los veranos se invitaban investigadores europeos y de los Estados Unidos como Paul Davidson, Robert Clower, Donald Harris, profesor de la Universidad de Stanford, y papá de Kamala Harris. Ahora les voy a citar, en el caso de Economía Política, al profesor José Carlos Valenzuela. Está en este cuadernillo. Me permito citar literalmente a nuestro profesor José Carlos Valenzuela. Como primer jefe de departamento y su organizador inicial, Tijerina jugó un rol fundamental. Contrató a los mejores académicos para cubrir con la mayor calidad la enseñanza de los más grandes paradigmas, el neoclásico, el keynesiano y el marxismo, y siempre impulsó el respeto a las posiciones contrapuestas y nunca confundió respeto con silencio ni ausencia de crítica científica. De manera especial, debemos recalcar que era un hombre decente, de todo ajeno a prácticas caciquiles, y jamás usó su cargo para contratar amigos o para practicar el llamado turismo académico. Está aquí. En días pasados es vecino Juan Sáenz de mi cubículo. Conversé sobre su incorporación a la UAM y en una expresión coloquial
Me dijo que se había sacado la lotería profesional, expresión a la cual me suscribo literalmente por todo lo que han dicho mis compañeros de mesa. La UAM resultó un campo propicio para el desarrollo académico, con su lema de casa abierta al tiempo. Juan pudo conjugar sus dos grandes investigaciones, la antropología y la economía. Tuvo medio tiempo y medio tiempo. Y ya no más un minuto, por favor. En términos personales, yo soy producto total de la UAM. La UAM me representó ese campo propicio para el desarrollo intelectual y en mi caso a un campo de gran relevancia social. Como algunos de ustedes lo saben, mi incorporación al mundo de la salud fue por la sugerencia de nuestro querido compañero Ricardo Solís, que en paz descanse. En un tiempo ya lejano, el profesor José Federico Rivas Vilchis de CBS y un servidor publicamos 2 libros sobre medicamentos. Tuve la oportunidad de iniciar una línea de investigación sobre economía de la salud y vincularme con el Instituto Nacional de Salud Pública. En su momento obtuve una beca para hacer los estudios de doctorado en la Universidad de Londres. Posteriormente, estuve como consultor regional en la Organización Panamericana de la Salud con sede en Washington. A mi regreso retomé los objetivos del Programa de Naciones Unidas sobre los objetivos del milenio en relación con la salud pública. Esto solamente lo podría haber hecho yo en la UAM. Soy producto totalmente de la UAM en ese espacio abierto de apoyo institucional. En mi área de investigación en el cuerpo académico, con Carmen Zúñiga, Jesús Díaz, Fabiola Martínez y José Rivas, de CBS y de CBI, esta agenda ha constituido la guía sobre nuestro quehacer universitario. Esto se ha enriquecido con los vínculos universitarios que inicié con nuestro estimado amigo Miguel Cadena de CBI, que en paz descanse, y que ahora se han fortalecido con proyectos con el CIM3 a través de Milo, Joaquín, Fabiola, entre otros colegas. Todo lo anterior ha sido posible en el ámbito de pluralidad académica de la UAM, ambiente que se ha enrarecido, o en palabras de mi buen amigo Eduardo Villegas, un entorno de estar molestando al prójimo. Pero esperemos que en el mediano plazo se retome el gran valor que tienen los sistemas complejos que manejan Pati y Rodrigo con su universidad en el desarrollo de la institución, y regrese el respeto al trabajo académico de nuestros compañeros, que ya lo habían manifestado también mis compañeros de mesa y perdón. Muchas gracias al doctor Raúl Molina. Vamos ahora con la doctora Ana Lourdes Vega, por favor. ¿Qué tal? Bueno, primero, gracias por la invitación, porque me ha hecho recordar muchos momentos de mi trayectoria por la universidad. Desde el inicio, cuando éramos todos alojados en el edificio H, y que estábamos pues, en un ambiente de efervescencia, de compañerismo y de estar intercambiando temas y ideas y inquietudes también con colegas de otras disciplinas, lo cual, como han dicho, nos enriquecía. Bueno, cuando llegamos acá, había muchos cambios para los cuales no tuvimos mucha preparación, sino la fuimos sorteando como pudimos, creo, como son esta parte de la universidad organizada en departamentos, no en facultades como en la UNAM, todos veníamos de ahí o más o menos, y que acá teníamos unidades de enseñanza-aprendizaje que estaban articuladas y concebidas de otro modo. Los planes de estudio en la UNAM en ese tiempo eran de llevar, no sé, 8 materias o más, no sé, 10, donde se programaba las materias por una clase por semana, no sé qué, y acá teníamos otra repartición de tareas y de las cargas académicas, como era 2 veces por semana con clases más largas para profundizar más en los temas. Me parece a mí que acortaba el tiempo para meter muchas materias, porque había veces que se metían como optativas y ahora se meten como extradimensionales o no sé cómo le llaman, para tratar de, digamos, atender algunos aspectos que es importante que los chicos tengan esa información, ¿no? Pero bueno,
para esta, digamos, nueva disposición de la organización de la currícula de las diferentes licenciaturas en sociales, pues tuvimos que adaptarnos ahí un poco como pudimos. Creo que en ese tiempo no se nos ofreció tampoco cursos de pedagogía, ¿no? Si lo decimos como pudimos, creo. ¿Vale? Pues ahora es el e-learning que está todavía un poquito más compleja la cuestión. Bueno, en la UNAM sí había un departamento que se encargaba de esta clase de pedagogía para los estudiantes, para los profesores, digamos. Yo estuve antes de estar acá 5 años de profesora. Bueno, no era de tiempo completo porque yo era de enseñanza media superior, pero sí era los cursos que apoyamos de pedagogía para dar los cursos. Y yo siempre pensé que sería interesante que pudiéramos tener eso, ¿no? Formación, para que no fuera como nuestro corazón sintiera. Bueno, la cuestión es, por otro lado, que en este intercambio y en este ambiente, por un lado teníamos mucho compromiso, lo han notado con mis compañeros, todos, digamos, nos echamos un clavado a nuestras diferentes disciplinas, nos hemos, digamos que, empeñado en aprender cada vez, ¿no? Diferentes aspectos, diferentes, digamos, enfoques, diferentes, ¿no? Maneras de analizar la realidad, y eso nos ha enriquecido. Otra cosa que nos enriqueció fue, como allá dijeron, primero veníamos del 68, 71, agitación, efervescencia, compromiso. Éramos muy jóvenes y era un compromiso de dar testimonio de la realidad de nuestras posturas, ¿no? Digamos, sociales, políticas que teníamos en ese tiempo. Y eso yo creo que se notaba, esa efervescencia en nuestras formas de mirar y nuestras formas de, ¿no?, de enseñar. También me siento una afortunada, y lo quiero decir con todas sus letras, y agradecer el espacio que yo tuve aquí para desarrollar. ¿Por qué? Porque ha sido un espacio que me ha permitido aprender, leer, discutir, avanzar, como fuera, pero yo creo que así nos ha pasado. En ese tiempo también, que fue muy convulso no solo para nosotros, sino también para América Latina, hizo que muchos profesores de otros países, de otros contextos, sobre todo latinoamericanos, vinieran acá y tuvimos la experiencia de tener muy buenos profesores. Digamos, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de otros países, de Chile, claro, de Centroamérica también, ¿no? Y algunos de ellos estuvieron acá como profesores con nosotros, ¿no? Entraron con nosotros, algunos de ellos se regresaron a sus países una vez que las cosas se atemperaron, se cambiaron, ¿no? Como es el profesor Álvaro Portillo, que recuerdo con mucho cariño, que era de Uruguay, profesores de Argentina y de Uruguay también, de economía, varios, de varias disciplinas que fueron una influencia muy fuerte en nosotros, porque ellos habían estado antes de estar acá en Francia o en otros países de Europa, en España, en Italia, en Inglaterra, en el Reino Unido, y tenían posiciones diferentes a las que nosotros teníamos de la UNAM, creo yo. Algunos de ellos decían, no, tú te tienes que ir a estudiar a Francia para que sigas esta línea. No lo digo nada más porque, sino por otros compañeros que yo sé que tuvieron la influencia, digamos, que venían de otros contextos y que nos empaparon de esta, digamos, nueva visión. Como se ha dicho, lo que se discutía como un tema muy importante era el marxismo y la posición marxista desde el punto de vista de cómo analizar los problemas urbanos, los problemas rurales, los problemas políticos, todo tenía que ser, a través del punto de vista marxista, y no considerábamos mucho otras visiones o otras posiciones porque nos parecía que ese no era
forma interesante de analizar los problemas. Entonces, sí tuvimos eso. Ahora, yo sé que cuando estábamos todos en el edificio H, al inicio, teníamos un ambiente. Después se divorciaron los filósofos y los antropólogos, se fueron a leer. Y eso para mí siempre fue una ruptura, porque ya eran otra cosa y nos dejamos de tener contacto, ya no nos cruzábamos, ¿no? Cuando nosotros estábamos, digamos, no había el edificio la E, ¿no? Todas las clases estaban en el tercer y el D, no sé, digamos que los grupos eran mucho más pequeños, pero eso hacía otro ambiente. Ahora, hay que decir, la UAM es mi casa. Creo que no soy la única, y aunque ellos no lo hayan dicho, yo creo que lo habremos pasado aquí más tiempo que en otros lados, entre la biblioteca, que ahorita está en paz, digamos, ¿no? Y muchísimas cosas han cambiado. También quiero decir que en el inicio se empezaron a dar clases de informática para poder empezar a trabajar con lo que eran las computadoras que tenían 4, creo que se llamaban K, de memoria, o sea que era muy, muy reducido. Teníamos que pedir para poder usar internet línea, que el teléfono nos diera línea para poder tener un acceso, ¿no? Y era medio, pero yo siempre le seguí el paso a estas cosas porque me interesaba esta parte. Actualmente estamos con el chat GPT y todas estas cosas. Y bueno, pero ¿qué les quiero decir? Esto de los diferentes planteamientos de la parte académica creo que ha sido innovador, en el sentido de que se ha intentado, por ejemplo, la educación por objetivos, que para nada veíamos eso en la UNAM cuando estudiamos, ¿no? Nomás como una cuestión marginal. Les quiero decir que soy de Guadalajara como Raúl, estudié en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Arquitectura antes de estudiar sociología. A partir de mi trabajo ya como arquitecta me enteré para mí misma que quería más trabajar sobre los problemas sociales que sobre los problemas de infraestructura, y casi que mi campo inicial fue Ciudad de Nezahualcóyotl, en donde asistíamos por otras razones, y ahí me tocó ver cómo esos nodos, vientos, etcétera, se transformaron en otra cosa, y he trabajado sobre esta transformación de un municipio popular en la periferia de la Ciudad de México. Pero bueno, eso es más por plantear algunos puntos. Y agradezco de veras a la UAM todo lo que ha hecho por nosotros y por mí, principalmente. Gracias. Pues muchas gracias a la doctora María Vega. Y les propongo que las preguntas 2 y 3 las integremos en un solo bloque por razones de tiempo, porque aquí le pido asesoría a la doctora Beatriz Castillo. A las 12:30 tenemos que estar concluyendo más o menos, ¿no? ¿Sí? 12:30, para dejar un espacio para preguntas por parte del público. Les pediría entonces que las preguntas que teníamos originalmente como 2 y 3, resumirlas en una y que cada uno de los colegas intervenga, unos 7 o 8 minutos para cada quien. Y esas preguntas son, primera, ¿cuáles son las contribuciones que, en opinión de cada uno, cada una de ustedes, ha hecho la universidad a la sociedad, a este país? Y cuáles son las perspectivas de futuro de la división. ¿Qué es lo que diría cada uno de ustedes? ¿Les parece bien si procedemos igual, de la misma manera? Empezaríamos con el doctor Brian Connaughton, 7 o 8 minutos para responder estas preguntas y después tener un espacio para dialogar con el público. Adelante, Brian, por favor. El reto mayor, el reto mayor, que estoy hablando a partir de la experiencia en historia, ha sido acomodar, respetar y congeniar una gama creciente de visiones y metodologías para enriquecer nuestros saberes y lo que ofrecemos a nuestros alumnos y a la sociedad. En los últimos años, los profesores recién llegados siguen abriendo nuevos surcos y probando que la historia puede ser del pasado, pero la interpretación y comprensión del pasado es para nuestro presente y futuro. Son tareas actuales y de gran compromiso. La UAMI ha ofrecido un ambiente propicio para que todos los historiadores hayan podido acomodarse y crecer
llegando a ser reconocidos en sus campos y capaces de ofrecer valiosas enseñanzas a nuestros alumnos. En los últimos años han sido bien recibidas la historia de la mujer, la historia urbana, nuevas orientaciones en historia social y cultural, la historia, integración y conservación de los archivos, o bien la proyección de la historia hacia la docencia y difusión como campos particulares. La UAMI no ha creado exclusivismos. Se estudia desde la perspectiva del artesano hasta la del pensador e intelectual crítico y su papel en la sociedad. Esta amplitud permite que la UAMI no se anquilose en su relación con la historia, sino así como arrancó en 1975 ese programa de historia con la interacción entre historia y las distintas ciencias sociales, siga hoy en plena comunicación con los nuevos desarrollos metodológicos en el país y en el extranjero. Nuestros alumnos así están expuestos a prácticamente todas las corrientes contemporáneas en materia histórica y se les facilita la comunicación con alumnos y profesores investigadores en otras instituciones mediante eventos oportunos, integración de profesores externos en los comités de tesina y tesis y contacto directo en distintos foros. El posgrado en historia que se lanzó en 1980, primero como maestría en colaboración con el INA, continuó como proyecto propio después y hasta 1997, cuando fue reemplazada en ese año por un proyecto más ambicioso todavía de maestría y doctorado juntos. La creciente diversidad y especialización de la oferta historiográfica ha profundizado y potenciado las enseñanzas ya desarrolladas en la licenciatura. Cabe en este aspecto señalar que las primeras revistas de la UAMI en humanidades, como Signos, Anuario de Humanidades, en la década de 1980 y 90, fueron sustituidas en 99 por Signos Históricos y sus gemelos en Filosofía, Lingüística y Literatura. Demuestran la maduración y especialización disciplinaria de las labores de nuestros profesores y desde luego su cada vez más profunda y efectiva inserción creativa en las esferas académicas nacionales e internacionales que les son propias. Como estas revistas están abiertas a la participación académica nacional e internacional, son un buen indicador asimismo del carácter nacional e internacional, valga la repetición, que la UAM ha desarrollado. Lo que ha permitido a la UAM solventar estos retos, a mi parecer, ha sido la horizontalidad predominante en nuestra ética de trabajo. El distintivo ha sido evitar la creación de jerarquías autoritarias, conservando en lo diario y para el largo plazo cierta llanura y apertura a las inquietudes académicas de profesores y de alumnos. Ha habido respeto a los espacios de cada quien, los diversos grupos académicos y los derechos laborales de todos, así como interés en los aportes de un profesorado y un alumnado diversos, cada vez más diversos. La verticalidad impositiva no ha sido el distintivo de la UAMI. Cuando ha habido conflicto entre historiadores, por ejemplo, se ha negociado la solución. A mi modo de ver, justo toda esta dinámica es lo más valioso que tenemos, que construimos juntos y lo que hay que conservar y potenciar a futuro. La UAMI como un centro para enseñar, sí, pero también aprender del otro, de dar, pero también recibir, de coordinar mejor, pero siempre en consulta con los colegas y el alumnado. Esa es la UAM en su expresión más valiosa. Es un modelo destacado en este sentido y considero que quizá este mismo modelo es la mayor aportación que hemos ofrecido y seguimos ofreciendo a nuestros alumnos y por ende a la sociedad donde ellos se insertarán para su desarrollo profesional. El conocimiento tiene por naturaleza cierta verticalidad en cuanto a conocimiento de antecedentes, manejo de conceptos y bibliografía,
pero el énfasis que la UAM ha puesto en el diálogo, el apreciar nuevas perspectivas y celebrarlas es clave en cuanto a nuestra labor. La tercera pregunta, un poco proyectando hacia el futuro, me gustaría contestar esa pregunta a partir de un breve recuento de algo doloroso que experimentamos en la UAM Iztapalapa en la segunda década de nuestra existencia. En los años 80, en medio de la terrible crisis de la década perdida, como se llegó a conocer, Historia sufrió la salida laboral de numerosos profesores: Juan O'Donnell, Juan Carlos Garavaglia, Guy Pierre, Ira de Gotay, Carlos Marichal. El descenso profundo del valor de compra de nuestros salarios sirvió de acicate para que algunos regresaran a sus países de origen, después de que terminaran las dictaduras que los habían enviado a México, buscando acomodo en instituciones que les podrían ofrecer mejores condiciones. Varios profesores optaron por integrarse a otras instituciones nacionales mexicanas. Fue una crisis importante para el Departamento de Filosofía y para Historia. Parte de la dinámica de toda universidad es ofrecer condiciones adecuadas para su profesorado, pese a que nuestras universidades no controlan ni la economía nacional ni la asignación de presupuestos a las mismas. En aquella década, el tesón de los profesores restantes, los esfuerzos por recrear las dinámicas mermadas por tantas renuncias, finalmente resultaron en recomponer el tejido de lo que habíamos tenido y nos enlazaron con redes nacionales e internacionales quizá más extendidas todavía. Hicimos lazos más intensos entre nosotros. Habíamos sobrevivido los retos de la década perdida y a partir de ahí crecimos y profundizamos nuestras labores. Logramos mantener fuertes nexos con algunos de los profesores que se habían ido. Todo esto lo comento porque es un momento en que nuevamente, sin que se repita, espero, la década perdida, estamos experimentando cierto problema presupuestal, cierto desinterés quizá en la vida universitaria de parte de instancias gubernamentales. Creo que es imperativo que hagamos todo lo posible por dentro de este ambiente sostener el énfasis de la UAM que mis colegas han comentado en lo académico, ¿no? En las metas fundantes de esta universidad, en la colegialidad que han comentado, y que esto sea el cimiento de nuestra proyección en los siguientes años. Esperemos que los presupuestos y el apoyo gubernamental nuevamente retornen con fuerza, pero mientras tanto yo creo que eso es lo que tenemos que solventar. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Brian Connerton. Vamos ahora con la doctora Patricia de Leonardo, por favor. Es igual, pero voy a tratar de ser breve y más rápida que la anterior, pero digamos yo haciendo este acuerdo que tomamos de poner 3 etapas, segunda y tercera etapa. En la segunda etapa lo que más o menos traté de sintetizar en torno a estos 2 puntos, ¿verdad? La orientación hacia la investigación y el profesor de tiempo completo como 2 elementos claves nada más. Esta segunda etapa empieza con después del pequeño bache, ¿verdad? Que lo puse acá, no lo dije la vez pasada, pero lo que marca la segunda etapa es justamente lo que acaba de decir Brian, ¿no? Ese pequeño gran bache de los años 80, ¿no? Ahí terminaba, ¿no? Pero bueno, después de ese bache, lo que vamos a tener, ¿verdad? Es el crecimiento de la carrera académica desde mi punto de vista en 2 sentidos, ¿verdad? El de los profesores, para el profesorado y para los alumnos, ¿verdad? En este caso, los profesores crecieron, ¿verdad? A partir de todos los estímulos que se fueron creando, aparte de los ya existentes en la UAM para impulsarnos a hacer posgrado, pues aparecen las becas, aparece el SNI, aparece todo este financiamiento externo, ¿no?
nunca suficiente, pero más generoso, ¿no? En ese momento de recuperación posterior al bache, ¿no? Para los alumnos y alumnas, también la visión transmitida de ese ejercicio profesional sigue siendo nuevamente, ¿verdad?, esta cuestión de continuar con la vida académica. Este proceso ha tenido varias consecuencias. Por un lado, ¿verdad?, el crecimiento importante de la producción intelectual de la división, yo diría de toda la UAM, ¿verdad?, pero bueno, particularmente de la división. Hablaría de toda la producción de antropología que es conocida, las revistas, actividades, los productos académicos, pero lo planteamos para la división en general, ¿no? Pero este nuevo momento trajo consigo ese crecimiento junto con el crecimiento de los estudios de posgrado, ¿no? Empiezan a aparecer cada vez con más fuerza y obviamente tenían que aparecer, ¿verdad? Ese movimiento hacia adelante en la capacitación y la creación de posgrados también significó lo que mencioné antes, un alejamiento de ese otro mundo llamado profesional. El problema, los problemas ahora se definen desde la academia, con la lógica académica, con la lógica interna, con la lógica de las redes, con el avance internacional de las disciplinas, con todos los vínculos que se van creando, y es ahí donde se empiezan a definir realmente, ¿no?, muchos de los problemas que atiende en el caso de antropología o en el caso de la división en general, ¿verdad? La definición de las necesidades de los profesionistas y de los problemas a atender socialmente se definen ahora desde la academia, ¿verdad? Los profesores dejaron de ser ese puente entre el trabajo exterior y o político muchas veces, ¿verdad?, muy necesario en algunos sentidos para el desarrollo de actividades y proyectos. Quisiera platicar una anécdota muy rápida de que este cambio es muy notable, ¿no? Una vez estando yo en la coordinación de extensión universitaria, se hizo un trabajo muy fuerte en esa extensión universitaria por vincular la investigación que se hacía en la UAM, ¿no?, con la sociedad en su conjunto, ¿no? Y en uno de estos procesos apareció una reunión muy importante, una conjugación, yo creo, de situaciones, ¿verdad? Estaba doctor Chapel aquí, o el doctor Rubio, no me acuerdo, pero en la SEP estaba Enrique Flores, estaba Gustavo Melo, en la delegación de Iztapalapa había un doctor demógrafo del Colegio de México, ¿no? O sea, una conjugación muy interesante, y entonces se hicieron muchas reuniones con empresarios, ¿no? Una se hizo con empresarios de Iztapalapa, que a lo que me estoy refiriendo con que las definiciones son académicas y ya no fuera, ¿no? Pero muy interesante. Entonces, pues se hace esa reunión, ¿no? Y empiezan a pedirle a los empresarios de Iztapalapa que comenten cuáles serían sus necesidades, ¿verdad? Y empezaron a hablar los empresarios de Iztapalapa, luego una con otros empresarios muy similar, y lo que empezaron a pedir es que tengo un torno que no me funciona muy bien y no sé cuál sería el torno más interesante o mejor que debería comprar para mi empresa, y es que a mí me está fallando aquí un carburador que no funciona, que es demasiado, no sé si es muy antiguo. Y de repente me acuerdo Roberto Alexander, que quizás todos ustedes recuerden, ¿no? Además está físico, ¿no?, que estaba en esa reunión, pero está el doctor Aro, estaba el doctor del Río, en fin, ¿no? Le da un manotazo en la mesa, ¿no? Y dice, miren, joven, señores, ¿no? Señores, para eso está el CONALEP, ¿no? ¿Verdad? Así como esta visión más clara, ¿verdad? De repente, ¿no? Y hubo un silencio ahí, ¿no?, en la reunión, ¿no? Pero en realidad, cuando digo que los problemas se están definiendo, me refiero a que hay un nivel, ¿no?, de planteamiento de los problemas que es otro nivel, ¿no? Y que eso hace también a veces un poco difícil ese contacto y esa vinculación que llaman los forzosos al mercado, ¿verdad? Pero bueno, nada más quería comentar eso en este momento. Se hizo un esfuerzo muy grande, eso sí creo que sí lo tenemos que seguir haciendo para tener ese diálogo, ¿verdad?, ya institucional, ya no solamente del profesor que antes tenía una práctica profesional externa y por lo tanto más o menos sabía qué pasaba en el mundo externo, ¿no?, sino de carácter muy institucional, ¿no? En esa época se hicieron, por ejemplo,
no sé cuántas miles de ferias que participamos, ¿no? Presentando las investigaciones que se hacían en la universidad. Se hizo el primer catálogo de investigaciones, se publicaron la primera colección de libros de texto de la UAM, ¿verdad? Que fue premiada, el primer premio en la FIL de Guadalajara, ¿no? Y creo que ya no se hace, ¿verdad? En fin, pero era un esfuerzo muy institucional, ¿verdad? No, ya no de cada uno de nosotros que no trabajamos en el mundo exterior, sí, yo sí, pero muchos no, ¿verdad? Entonces, y los planteamientos de los problemas que nos tenemos, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de cómo se va transformando, ¿no? Y lo académico va cobrando un centro fundamental para mí, para lo que es la universidad, ¿no? Definitivamente. También eso da, por otro lado, otra tendencia, que se individualizaron los problemas y se perdió el sentido de acción colectiva. Me refiero a que cada uno con su proyecto, con su financiamiento, también se fueron como individualizando. No diría que sea el caso de antropología, estoy tratando de generalizar porque ahí hay una colectividad, ¿no? Que ha trabajado de manera muy, muy colectiva, pero sí en general lo que he observado es que ya no se discute tanto hacia dónde ir, ¿no? Sino que cada individuo con sus propias redes, con sus propios contactos, pues va orientando su investigación, ¿verdad? No tanto a nivel colectivo. También, otras veces también hemos de decir que el mercado, nosotros nos alejamos del mercado, pero el mercado se alejó de nosotros, ¿verdad? Como pasó un poco con los antropólogos en una transición de todo el proceso del indigenismo en el país y la conceptualización de la función tradicional, de repente desaparece, ¿no? O no desaparece, sino se tuvo que reinventar y se han reinventado los antropólogos en ese sentido, ¿no? Luis Regadas, un compañero del Departamento de Antropología, realizó un estudio muy interesante sobre el trabajo de los egresados de antropología, que muestra claramente la complejidad de esta relación y conflictos, ¿verdad?, entre el egresado y el mundo laboral, ¿verdad? Y yo creo que esto se debería de hacer en toda la división, ¿verdad? Que carecemos de estudios de esta relación, ¿verdad? En otro momento la Rectoría General hizo varios estudios al respecto, ¿verdad? Y respecto a qué piensan los empresarios de los egresados, qué piensan, etcétera, ¿no? En los cuales la UAM nunca ha quedado mal parada, ¿no? Nada más que se enfatizaban mucho a los ingenieros y ¿no?, a esas profesiones como más tradicionales y no a todas las demás profesiones que son características de la UAM, ¿verdad? Como más orientadas a lo básico, ¿no? En filosofía o en ingeniería o en física, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí quedamos bien parados con ingenieros, administradores, etcétera, lo cual otros no sabemos dónde estamos, ¿verdad? Otra cosa sobre el desplazamiento ese hacia los estudios de posgrado, ese desplazamiento académico natural que se ha dado, pero ha sido también, y lo señalaba también un compañero de antropología, Ricardo Palomir, en una plática que dio anterior, y en el librito que publicaron, es el alejamiento a medida que el profesor se va capacitando más y habilitando más y entrando en redes más complejas, etcétera, empieza también a haber un distanciamiento entre el alumno que entra a la UAM, ¿verdad? Eso también se midió en un trabajo que realizamos aquí en la UAM y que dirigió la doctora María José Arroyo para las 3 divisiones, ¿verdad? En el que se analizaba con bastante detenimiento cuál era la condición de los alumnos que entran a la UAM, ¿verdad? Y pues bastante mal capacitados, ¿verdad? Entonces ahí empieza a haber una separación muy grande entre el profesorado, va a tender a irse hacia el estudio posgrado por lógica, pero seguimos con este modelo que ha sido útil, ¿verdad? Y no creo que vayamos a crear institutos nada por el estilo, creo que es una fortaleza fuerte ahí, pero sí que nos hemos movido mucho hacia enfatizar con lógica los posgrados, ¿no? No dejo de mencionar que se han hecho muchos esfuerzos por enderezar esta tendencia de alguna manera, pero me parece que habría que volver a los grupos, ¿verdad?, importantes, centrados, como el Departamento de Antropología, hay que hablar de eso porque es un colectivo que está funcionando siempre, ¿no?
en el sentido de repensar la docencia del agua, ¿no? A eso voy a terminar, ¿no? Porque a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos de los planes de mirar a la docencia y mirar a la docencia, yo siento que no hay una discusión todavía que lleve a alguna conclusión válida, ¿no? Suficientemente satisfactoria, quiero decir, era más que nada. Por último, nada más voy a mencionar qué profesionalización y qué veo yo, ¿no? Revisar de fondo para la UAM al futuro, ¿no? Me brinco y algunas cosas, pero para ese futuro yo creo que habría que tener en cuenta dos cosas que no podemos platicar en este contexto de chiste, ¿verdad? Uno de ellos, mencionó la rectora, ¿verdad? Pero pues entender la dinámica de las ciencias sociales en el conjunto de las transformaciones que se avecinan o que ya están encima de nosotros, ¿no? Cómo está cambiando el mundo, ¿no? Ese sí podría ser un esfuerzo colectivo, de tratar de reunir aquí todo lo que vemos, ¿no? Y cómo lo vemos, toda la división, porque creo que ahí tendríamos algo que aportar en términos muy generales, no aquí, porque vemos una pretensión, ¿no? Tratar de responder a esa pregunta. Y el otro contexto donde creo que se va a ubicar las nuevos futuros de las profesiones, ¿verdad? Es en el concierto de las nuevas universidades, que se vislumbran el conjunto de la nueva política educativa, ¿no? ¿Verdad? Por lo que se observa, estas universidades son muy profesionalizantes en el sentido más tradicional, ¿verdad? Una adecuación a una necesidad como muy inmediata de enfermeras o de médicos, ¿no? De manera muy local, regional o nacional, ¿verdad? No sabemos todavía cuáles van a ser, pero está muy claro planteado 27 nuevas universidades, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en dónde se va a ubicar la UAM? ¿Verdad? ¿Cómo se define la UAM en ese nuevo contexto? No cabe duda, están las universidades de Rosario Castellano, están las de la salud, que están un poquito, no para nosotros, pero sí para los Xochimilcas u otros que tienen esas áreas, ¿verdad? Va a ser importante ver. La Rosario Castellano se jacta del Distrito Federal de tener 50,000 estudiantes, o sea, ya más estudiantes que la UAM, ¿no? Y de tener muy buen nivel de egreso, ¿no? Entonces, por ahí nos van a tocar algo. Sin embargo, ¿verdad? Vuelvo al estudio de Regadas, ¿verdad? Sobre las condiciones laborales de la antropología en México. No puedo generalizar a otras áreas de la división, ¿verdad? Pero en ese estudio nos muestra Luis Regadas que entre quienes consiguen trabajo, punto número 1, ¿verdad? La habilidad que más les demandan y la habilidad que ellos consideran más útil es la capacidad de investigar. Es decir, más que conocimientos, ¿verdad? Y de resolver problemas. Es decir, la capacidad de razonamiento lógico, visión de futuro, visiones a largo plazo, conocimiento del mundo, habilidades técnicas y metodologías para el manejo, acceso y análisis de la información, ¿verdad? Entonces, ahí nos está dando algún perfil interesante que yo creo que habría que discutir en conjunto, ¿verdad? Este procedimiento permitiría un cierto grado de planeación divisional, ¿verdad? Pero nos preguntábamos si queremos competir con eso, con esas universidades, y digo, yo creo que no, ¿verdad? Que justamente las licenciaturas, lo que sí tenemos que hacer es tener visiones más claras de lo que ofrecen las licenciaturas de la UAM, ¿verdad? Y cómo se están vinculando con justamente estas habilidades del mercado o el trabajo profesional, ¿verdad? Por lo menos en este estudio, ¿verdad? Nos están requiriendo, ¿no? Y eso, pues, es nuestra gran fortaleza, que es la investigación. Aparte, no digo más, hay muchas cosas que quería decir sobre la investigación en general, ¿verdad? Como lo señalaba Gustavo Chapela, pero creo que es innecesario, ¿no? Es decir, en los textos, Chapela, en todos, ¿no? Los que ahí escribieron en el texto, y además a todos los que conocemos de muchos años y con los que trabajamos, etcétera, y con esta noción de impronta, nos queda muy claro que la UAM tiene un lugar en el concierto de la investigación nacional e internacional, ¿no?
creo yo, y esa es la fortaleza, ¿verdad? Que tiene, y que eso debe reforzarse de manera muy clara, muy evidente, como se hizo al inicio, ¿no? Y como creo que quisiera decir algunas cosas. Muchas gracias a la doctora Leonardo. Nos queda muy poco tiempo para el doctor Raúl Molina. Le pido una disculpa y a la doctora Ana Lourdes Vega, porque queremos abrir un espacio también para el público. Y nos quedan solamente 15 minutos antes de abrir ese espacio, o ya incluyendo con ese espacio. Y le pido por favor al doctor Molina, le pido una disculpa también por pedirle que seamos breves, ¿verdad? Adelante, por favor. Trataré de ser breve, Gonzalo. Voy a continuar con la cuestión personal. En uno de mis sabáticos estuve en la Universidad de Guadalajara y en ese momento se planteaba la reforma institucional de la misma. Al recibir el proyecto observé atentamente que era una copia de la ley orgánica de la UAM, pero en la cual se permitía la reelección y se conservaban los semestres. Cuando me solicitaron mis comentarios al anteproyecto, les hice notar el gran adelanto que significaba la limitación temporal de los cargos administrativos según el modelo de la UAM. Esto me hizo recordar mi propia experiencia por 4 años en la jefatura del Departamento de Economía y al final de la gestión regresar con todos mis colegas a recuperar el diálogo para seguir impulsando las labores universitarias. El propósito de Raúl Padilla en términos políticos era otro, sin menospreciar el gran legado que dejó en la cultura de nuestro país. En la parte organizacional lo ha expresado perfectamente el profesor Brian. Es un gran avance organizacional el que tenemos en la UAM, cuya cristalización en términos económicos la vemos en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, lo que hay que fortalecer es estos espacios, regresar la parte académica a las áreas, ¿verdad? Como funcionaba antes. No tengo la menor duda que en el caso del plan de estudios original que tenemos en economía es vigente. Y aparte ahora en la parte cuantitativa y a tono con los grandes desarrollos tecnológicos se ha tenido una actualización en metodologías para el manejo de las bases de datos y la modelación, como se desprende de mis colegas Jesús y Carmen y Carolina, ¿verdad? Mientras que por otro lado se ha consolidado la enseñanza teórica de los principales paradigmas dentro de economía política, keynesiana y la teoría económica. En temas de distribución del ingreso, Enrique Hernández Laos, nuestro profesor emérito, ha marcado una ruta de investigación en esa temática, pero tenemos las grandes aportaciones de Ricardo en innovación alenca, el mercado laboral, Ignacio Llama, econometría, Guillermo Jesús y otros importantes. En nuestros egresados tenemos a Sergio Puxán, Alejandro Cove, Jorge Mariscal, René Bejarano, Dolores Padierna, Clara Burgada, José Antonio Trejo y Francisco Aguilar. El posgrado ha sido muy importante, lo que significó el 15 y el vínculo con Francia, y además es una alternativa teórica en la parte económica, y el doctorado con la parte de economía social en la que contribuye la UAM. De vuelta, regreso a lo personal. ¿Por qué me dediqué a la economía de la salud? En la UAM se ha impulsado el trabajo multidisciplinar. Bueno, yo trabajo con CDI y con CDS para hacer frente a un problema social, económico y salud. Esto lo hacemos en nuestro cuerpo. Los problemas de la salud en la población se han vuelto como un asunto que solo compete a los profesionistas de la salud. Ante esta limitante le dije, es necesario abordar a la salud desde la economía, por lo que dediqué toda mi vida académica al fascinante tema de la economía de la salud. Accidentalmente vi a Google los últimos 5 años que vine, tengo 200 citas, y yo no sabía que lo que hacemos aquí tiene repercusión.
lo puedan medir en la forma que ustedes quieran. Por último, les voy a expresar un exalumno. Tuve el tiempo de preguntarle, Giovanni Jiménez. Dice, los economistas somos aquellas personas que vivimos con base en las expectativas. Estas moldean nuestros sentimientos y esperanzas. Esto fue la universidad para mí. Un alumno que llegaba de provincia, en este caso de Jalapa, sin conocer la ciudad, con las esperanzas puestas en aprender un poco de lo que los profesores enseñaban y señalo un poco, porque la educación trimestral que brinda la UAM es complicada al principio, pero se agradece en la práctica laboral. Estudiar por trimestre puede, ya después de 50 años de historia académica de la universidad, parecer normal, pero no lo es. Es una forma aceptada de moldear el espíritu de los profesionistas que nuestro México requiere. Hoy esta ciudad es gobernada por una egresada de economía y tan solo hace algunos años el puesto aspiracional más grande con el que sueña un egresado también era de la UAM, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Para la parte futura yo creo que hay que aprender de la historia y yo creo que hay que recuperar ese trabajo colectivo que se hizo en las aulas y que nos llevó a tener esta universidad de excelencia reconocida a nivel nacional e internacional. Ya no digamos los excesos que hacen los antropólogos, que como grupo son una impronta, son algo, pero también los historiadores o los sociólogos o Alenka, que anda por todos lados, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Entonces, gracias a los organizadores de poder participar y obviamente compartir la mesa con gente como Brian, Patti. Muchas gracias para el doctor Raúl Molina y cerraríamos con la intervención de la doctora Ana Lourdes Vega, por favor. Bueno, nos queda poco espacio y no quiero cederme. Creo que lo que han dicho los compañeros ha sido muy elocuente de estas dos preguntas que nos formulaban o nos formularon. Por un lado, yo quisiera comentar que, como hemos visto, en la parte de cómo nos hemos ido desarrollando, cómo hemos evolucionado, pues se han ampliado algunas carreras, como la carrera de fotografía, que también había que mencionar como parte de, a veces tanto sociología y a veces con la sociología no saben muy bien, pero ellos están desarrollando un trabajo. Hemos también tenido la fortuna de que algunos de nuestros egresados se han formado dentro de la institución, han hecho sus posgrados y ahora se han convertido en profesores, como aquí Patti, como Gustavo, por ejemplo, que es profesor, ¿no? Bueno, no sé, bueno, muy bien. La cuestión es que se han formado otros grupos, por ejemplo, en sociología del trabajo, ¿no? Con profesores como Enrique de la Garza, entre otros, que han formado incluso posgrados que están ahora, digamos, formando gente en otras áreas. Yo quisiera referirme también a qué efectos tuvo la pandemia para nosotros, porque en este tiempo que estuvimos en el encierro, digamos, que fue bastante largo, varios, 2 o 3 años, pues, tuvimos que, o tuvieron que implementar cursos para habilitarnos en esta cuestión de las aulas virtuales y el e-learning, que pienso que fue un esfuerzo grande que se hizo en la universidad y también de parte de nosotros por tomar estos cursos, utilizando diferentes opciones como Moodle, Google y otras opciones que había. Y esto nos permitió conocer otras herramientas para tratar de poner nuestro mejor esfuerzo y continuar con la labor, aún cuando no estábamos de forma, digamos, normal en nuestras actividades, lo cual implicó un gran esfuerzo para nosotros y también para los estudiantes. Hubo también que cambiar
nuestras formas de impartir los cursos, nuestras formas de evaluar, nuestras formas de motivar la participación de los alumnos, todo lo cual fue, pues creo que no lo comunitario que hubiéramos tenido, los espacios que hubiéramos podido tener para discutir o para intercambiar o para apoyarnos, ¿no? En nuestras soledades, digo yo, porque cada quien estaba viendo la pared con su televisión, con su computadora, ¿no? Bueno, hay que hablar que actualmente hay nuevos, digamos, temas emergentes como son temas que tienen que ver con inclusión, género, migración, cambio climático y violencia, que a veces son demandadas por los estudiantes. Yo quiero apuntar que de parte de la coordinación de sociología que había hasta hace muy poco, se estuvieron implementando cursos extracurriculares para suplir algunas de las inquietudes que los estudiantes estaban manifestando, para, digamos, ofrecer cursos que tienen que ver también con mejoramiento de formas de investigar, de formas de dar cuenta de los resultados de sus trabajos, de los diferentes paquetes que ahora se ofrecen en informática para manejo de datos estadísticos y manejo que son diferentes. Antes era el SPSS, pero ahora hay una variedad de paquetes y programas que es importante, como decíamos, que los alumnos puedan salir con habilidades que les permitan trabajar con datos y dar cuenta de estos, digamos, resultados en los trabajos que se puedan, ¿no?, ofrecer dentro de sus habilidades, dentro de sus licenciaturas. Entonces, una cuestión es que tenemos todo este reto desde la inteligencia artificial que se nos presenta de muchas maneras, ¿no? Algunos autores hablan de que estamos viviendo una cuarta revolución industrial y tendríamos que estar, digamos, adaptándonos a esta nueva realidad, a esta nueva situación con todo lo que esto implica. Vemos cómo en algunas universidades están, digamos, habilitando a los estudiantes para trabajar con el ChatGPT y cómo hacer para que no, digamos, sean trabajos originales y no trabajos pedidos a una máquina, pero hay muchas opciones que se están presentando en los diferentes campos y esto creo que es algo que nos convoca, que tenemos que estar, digamos, entendiendo cómo están haciéndolo en otros espacios, ¿no? Ahora, yo sí quisiera decir que sí tenemos una cuestión de reflexión respecto a que nuestros trabajos han sido cada vez más individuales y menos colectivos, que cada quien está trabajando por su lado, a lo mejor con redes externas, que a lo mejor de otras mismas universidades del país o de fuera, y ahí tenemos grupos, pero esto no creo que está dejando ahí cosas que podríamos nosotros mejorar. Entonces, lograr conjuntar profesores para organizar investigaciones en conjunto con mayor proyección y amplitud sería lo deseable, ¿no? Y actualmente existen investigaciones individuales y en ocasiones los grupos de investigación se construyen con profesores de otras instituciones. Bueno, como ven, los temas son muchos. Un tema que actualmente está como convocando a mucha gente es el cambio climático y agua. Con todo respeto para los que están interesados en estos temas, yo diría, creo que tenemos que tener toda una formación atrás para poder hablar del agua, porque algunos me parece que están emergiendo el tema pues como aventamos a nadar a la piscina sin saber nadar, ¿no? Porque tenemos que ser un poquito más cuidadosos para poder tener mejores resultados, porque esto del cambio climático me parece que todo el mundo puede hablar de esto, que todo el mundo lo sabe. Bueno, quiero dejarlo hasta aquí porque tenemos poco tiempo. Gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Lourdes Vega. Preguntaría a la doctora Beatriz Castillo, ¿podremos disponer de unos 5 minutos para
plantear preguntas del público, inquietudes, sugerencias, si las hubiera. Sí, 5 minutos, si quiere, creo que lo podríamos organizar de esta manera. Si hay preguntas del público, las podríamos juntar todas y que después cada uno de los integrantes de la mesa pues pudiera decir algo al respecto muy rápido. No sé si alguien quiera intervenir, decir alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna reflexión, por favor. Doctor Servando, por favor. ¿Se escucha? Me parece que lo último que ha dicho tanto Patti como Ana Lourdes Vega en términos del trabajo colaborativo, que si bien es cierto pudo haber sido característica de la UAM en sus inicios de existencia y demás, algo que hoy día sí se está poniendo mucho el énfasis, no solamente en la UAM, sino a nivel nacional e incluso internacional, el trabajo colaborativo intermultidisciplinario. Lo decía Ana Lourdes, abordar un tema no solamente de una sola especialidad, sino es de un conjunto de saberes, de conocimientos, y que si no volvemos a retomar esta experiencia o esta forma de trabajar conjuntamente entre todas y todos, creo que esa generación del conocimiento del cual efectivamente la UAM ha construido y ha podido aportar mucho, si no volvemos a ese tipo de miradas y de ese trabajo entre todos y todas, creo que ahí vamos a tener un serio problema de lo que hagamos en instituciones de educación superior. Y realmente los comentarios de ustedes han sido muy enfáticos en ese sentido. Gracias. ¿Alguna otra reflexión, por favor? Ya, por favor. No, primero que nada quiero agradecer sus participaciones, han sido muy, digamos, estimulantes para los que tenemos menos años aquí, ¿no? Yo todavía no llego ni siquiera a los 10 años, y sin duda que es parte de un patrimonio, así lo quiero denominar, que todos los trabajadores académicos de la universidad tendríamos que conocer. Entonces, muchas gracias por compartirlo. Y por otro lado, es una mera duda intelectual académica, un poco friki, si le queremos llamar así. Es que ayer que vino una colega andaluza a la universidad, me decía que sentía que en México la universidad era de izquierda, a diferencia de lo que pasa con el Estado español. Y hablábamos sobre el marxismo, ¿no? Cómo hay planes de estudio, al menos en sociología, en las, podemos llamar licenciaturas históricas o fundadoras, como sociología, ciencia política, donde el marxismo, que lo mencionó Lourdes, es muy fuerte y todavía hay UEAs y profesoras que trabajan marxismo, en psicología social también, y en geografía menos, ¿no? Porque es hija de su tiempo y digamos que ya evidentemente es una licenciatura joven. Entonces mi pregunta es sobre cómo en las demás licenciaturas, departamentos, cómo se introdujo el marxismo y además en el contexto político que vivimos, ¿qué reflexión tendrían sobre esta corriente teórica social de pensamiento, si la podemos llamar así? Muchas gracias. Muy bien, quizá alguna última reflexión, sugerencia, pregunta, inquietud. Si no la hay, podríamos ir en el orden en que intervinieron. A cada quien le pediría 1 minuto máximo para tomar la palabra. Por favor, empezamos con el doctor Brian. Bueno, como lo decía en mis intervenciones anteriores, en historia creo que el marxismo se mezcló mucho con la escuela de Les Annales, ¿no? En Francia, y el concepto de historia total. Y en años recientes creo que se ha gravitado mucho más hacia lo que algunos llaman la escuela marxista inglesa, ¿no? Que es un poco, quizá menos homogénea, un poco más herética, ¿no? Un poco más empiricista, ¿no? En la tradición inglesa, ¿no? Pero yo creo que tal vez enraiza en esta percepción en donde Historia nació en la UAM de una crisis social, ¿no? Y que creo que estamos viviendo una reiteración de la crisis de la sociedad actual. Entonces creo que cuando menos como un fermento, no como una ecuación única, pero como un fermento, el marxismo, la historia socioeconómica con pretensiones interdisciplinarias al estilo francés, etcétera, tienen como, pues es como un picante, ¿no? Algo que sigue incitando
para actualizar la visión de la historia en la UAM, ¿no? La historia no solo como pasado, sino como interpretación es una actualidad, ¿no? Gracias, Brian. Patricia y Leonardo, por favor. Vamos en el orden en que intervinieron. Adelante, Patricia, por favor. Contestaré muy rápido. Coincido totalmente con Brian en cierto sentido. El marxismo no desaparece, ¿verdad? Lo que desaparece mucho es estas versiones demasiado dogmáticas, reduccionistas, etcétera, de un marxismo que se practicó en los años 70, 68, 70, ¿no? Por un tiempo, demasiado dogmáticas, demasiado simplistas, etcétera, pero como tradición intelectual el marxismo se ha ido entrelazando, ¿no? Con muchas otras tradiciones, yo diría, ¿no? Y está presente en formas complejas, pero está. ¿verdad? Sería muy rápidamente mi contestación. Podemos buscar muchos enfoques contemporáneos que tienen también un antecedente, ¿verdad? Una presencia, ¿no? Sobre todo orientada a la coincidencia con Brian, ¿verdad? En el momento en que estamos ante situaciones problemáticas, ¿no? Muy claras de transiciones, de cambios, ¿no? De manera muy resumida diría eso, Y quisiera responder a tu pregunta también. La cosa multidisciplinaria en el proceso, la búsqueda, yo siento que es algo que se da naturalmente o no se da, ¿no? Sinceramente he pensado eso. Pero perdimos una oportunidad aquí en la UAM muy importante, y justamente con estas materias multidisciplinarias, no sé qué, si yo mal no recuerdo, esas estaban pensadas como materias articuladoras, ¿no? De problemas, ¿verdad? Entonces se habían pensado que, por ejemplo, se dijera temas urbanos, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfrenta un tema urbano un sociólogo, un economista, un antropólogo, un ingeniero hidráulico, ¿no? Y entonces esas materias, que hoy son materias muy aisladas, yo le doy una de ellas y son también lo que quedaron solas, ¿no? ¿no? Porque la idea era que confluyeran en esas materias, ¿no? Temas, ¿no? Y entonces que fuéramos, la verdad la UAM no tuvo capacidad de planeación en ese sentido, ¿no? Lo fue perdiendo y se fueron quedando de repente a un antropólogo, ¿verdad? Le dan enología, en biología, ¿no? ¿Para qué? Pues porque tiene que tomar un ¿no? O le dan cálculo diferencial 2, no 1, 2. Puedes imaginar, ¿no? Entonces, realmente ha sido, ¿no? Nosotros, el Departamento de Antropología, ofrecemos generalmente 2 o 3 materias, una que es evolucionismo, otra que es Mesoamérica y otra que es cultura, ¿no? El enfoque que nosotros discutimos, planeamos es, bueno, formemos a gente con visiones amplias, universitarios, ¿verdad? Pero ese es el único sentido, es decir, formemos culturalmente, ¿verdad? Que sepan qué es Mesoamérica, que conozcan las teorías de la evolución, ¿no? Que son para mí básicas para entender el mundo, ¿no? Y que luego vean qué hacen con eso, ¿no? Y tratamos de que sean de interés realmente en formación universitaria, ¿no? Pero se perdió la oportunidad porque ya eso ya pasó, ¿no? Pero creo que así fueron concebidas inicialmente. Muy bien, muchas gracias. Raúl Molina, por favor. Perdón por lo personal. Ayer estuve en un congreso con los biomédicos. ¿Sí? La tasa de mortalidad materna en los últimos 6 años creció, bajó la mitad de las mastografías. Es en la parte epidemiológica, ellos tienen los aparatos y nosotros la parte cuantitativa. No se vale, muchachos, ¿sí? Y los ingenieros pues no van a ver la parte ingeniería. Entonces el costo de oportunidad de no tener la mastografía a tiempo son muertes. Entonces eso es la parte interdisciplinaria, es muy lento. Lo que yo les dije de esas 200, porque mi trabajo ha sido muy lento, entonces, pero ahora veo el 90% de las citas no son de mis alumnos, o sea, pero eso es importante. Yo les marcaba que la economía es la parte contextual,
O sea, nosotros así nacemos. Eliezer viene de una escuela totalmente no clásica, pero dice, hay una crisis y la economía que papel juega. Curiosamente, los grandes investigadores que venían de todos americanos y europeos y todo, andaban en este tipo de disquisición no dogmática, sino por ahí. Y bueno, profesores tan abiertos como Juan y otros, pero desgraciadamente esto se ha ido perdiendo y se ha quedado en esa parte muy tradicional. Pero bueno, ese fue el origen de la UAP. Muy bien, y cerraríamos con la doctora Lourdes Vega, por favor. Bueno, como ven, tenemos muchas cosas que decir, pero muy poquito tiempo. Y a mí me gustaría comentar, a propósito de lo que, digamos, introduce Adrián en su comentario, es que me parece que planes de estudio como los del TEC de Monterrey, en cuestiones de áreas de ciencias sociales, no contemplan nada de marxismo. Como que estudiar a Marx está mal visto allá. Entonces, si alguien viene de Freire, dice, en la universidad se enfoca mucho el enfoque marxista, pues depende de las universidades y depende de los contextos. Habría que ver cómo están en La Salle, cómo están en Managua, cómo están en otras, que pienso que no se ocupan como nosotros, o como los de la UNAM, o como los de la IDEGO, en otros, digamos, contextos, donde pienso yo que es una riqueza que los alumnos puedan ver diferentes enfoques, como creo que se hace aquí, ¿no? Con cierto enfoque mayor al marxismo, ¿no? Pero en otras, uno revisa y no hay nada. Es más, está mal visto, por eso es que no se puede generalizar, igual que yo no conozco el contexto de España, pero obviamente son también influencias de los tiempos y de los profesores también que tienen mayor peso, ¿no? En fin, eso es lo que yo quisiera decir. Gracias. Muchas gracias a la doctora Lourdes Vega, y bueno, con esto cerraríamos esta primera mesa, y agradezco a todos y a todas el habernos acompañado, y los invito a la segunda mesa, que también se antoja interesantísima, donde seguirán debatiendo problemas relacionados sin duda con los que hemos discutido aquí el día de hoy. Esta segunda mesa lleva por título, es un conversatorio, Innovación y retos en la investigación y la docencia, que comenzará en ya inmediatamente. Muchas gracias.